Yo empecé en una tienda de discos, donde trabajé por 11 años. Empecé con 9 años de edad y yo ahí estaba limpiando discos que en la época rentábamos para que la gente grabara sus cassettes en la casa. Yo amo México. Si yo tuviera posibilidad de escoger de regresar a México, yo regresaría. Firmei algunos artistas que yo considero increíbles, artistas increíbles como Jesse Joy, como Panda. Laboratorio de Emociones presenta Contenido Extra. Amigos de Contenido Extra, estamos en este podcast que hemos preparado para ustedes con los grandes protagonistas de la música, los que han hecho historia en la música y los que dejaron una huella imborrable. Y uno de ellos es mi querido Sergio Afonso, que está desde Río de Janeiro, en Brasil, para todos ustedes en contacto. Lo vi hace poco, justo ahí en Río, estuvimos platicando y es un infaltable en este podcast. Él ha sido parte importante de la historia de la música contemporánea en Brasil, en su país, pero también en México, porque estuvo un rato acá en México trabajando, firmando artistas, desarrollando artistas, y deja un legado importante para la música latinoamericana. Me da mucho gusto saludarte. Sergio, ¿cómo estás? Hola Jesse, yo estoy bien. Un gustazo hablar contigo, verte nuevamente. Fue una alegría verte acá en Carnaval y ahora estar contigo hablando es una maravilla. Yo estoy bien y ojalá te pueda contar buenas historias ahora, ¿no? Oye, Sergio, dime una cosa. Dicen que lo más lindo en una vida es dejar un legado. El tuyo está escrito en discos de oro, discos de platino, en millones de streams, por la firma, por el olfato que has tenido para firmar, para desarrollar artistas. ¿Cómo empieza tu historia en la música, Sergio? Jesse, yo empecé en una tienda de discos, donde trabajé por 11 años. Empecé con 9 años de edad y yo ahí estaba limpiando discos que en la época rentábamos para que la gente grabara sus cassettes en la casa. Rentábamos viernes, sábado, domingo y la gente regresaba el disco el lunes. Y mi trabajo con 9 años, 10 años, era limpiar los discos, mirarlos para ver si no tenía ninguna rasura, nada malo en el disco, y ponerlos para rentar nuevamente. Y después rentábamos varias veces y después lo vendíamos, ¿no? A precio más bajo. Empecé ahí, después trabajando ahí, pasé a ser el comprador de la tienda. La tienda, cuando empezamos, era pequeña y cuando yo decidí salir de la tienda, teníamos el segundo mayoreo de Río de Janeiro, de Brasil, perdón. Y llegó una hora que yo dije, bueno, ahora hay que tratar de salir, porque trabajar en comercio es algo bastante desgastante, no es sencillo. La vida de la gente que trabaja en tiendas y tal es bastante dura también. Entonces salí después de 11 años y envié una carta a un grande amigo que era de EMI en la época era EMI Odeon, y le diciendo, hombre, yo necesito trabajo, ayúdame. Y él me consiguió un trabajo aquí llamábamos de capero, la gente que prega portadas de discos en las tiendas de discos, haciendo exhibición de los productos que estaban siendo lanzados, ¿no? Algo como merchandising hoy en día. Y trabajé 3 o 4 meses haciendo eso en EMI, y un gran amigo mío que está en un negocio hasta hoy, que es Edson Coelho, finalmente me invitó a trabajar como promotor de radio, que es una de las épocas. Yo amo trabajar con radio, Yo trabajé como promotor de radio un tiempo y después me convertí en manager de promoción, y
também, depois de algum tempo, por uma discordância de política e tal, decidi sair de EMI, barrei, eu era manager e barrei a coordenador de promoção de províncias em Polygram, que era atual no Universal, não? Que chamava-se Polygram, e trabalhei aí por uns 8 meses, viajando lo que vocês chamam de províncias de Brasil, e onde conheci muita gente impressionante, e me ha dado muita experiência de lidar com a gente, de trabalhar com emissoras, com estações de rádio e tal. E daí fui trabalhei muito tempo, me tornei diretor de marketing de Warner, sempre entre Warner e EMI Odeon, sempre. E, ao final, em Warner, quando tomou a posição de Íñigo Zavala, que tu conheces bem, ele me invitou a ir a México, porque eu já tinha, por uma coincidência, eu comecei muitos anos antes a enamorar-me da música latina. Eu fazia um programa muito pequeno de rádio, uma emissora muito pequena, e na época colocando músicas latinas para sonar na rádio, não? Depois, quando fui a Warner, eu inventei aí uma coisa que eu chamava de paquete Fúria Latina, que era juntar vários artistas latinos e pôr juntos na calle. E o primeiro paquete tinha Café Tacuba, Alejandro Sanz, Maná, Cristina e los Subterrâneos, Revolver, agora Café Tacuba já hablei, havia Miguel Bosé, 7 artistas, e lográvamos bastante espaços para estes artistas em Brasil, coisas que tu sabes que a música latina é casa que não entra em Brasil, não? A hora que vai pouco a pouco ganhando tração. E aí fui a México, e eu não te digo isso, já te disse isso várias vezes, mas para a gente que nos vê, eu amo México. Se eu tivesse a possibilidade de escolher de regressar a México, eu regressaria, porque México tem uma cultura impressionante e tem artistas impressionantes, e eu fui muito feliz nos 6 anos que trabalhei em México. Firmei alguns artistas que eu considero incríveis, artistas incríveis, como Jesse Joy, como Panda, como Janet Chao, como renovei contratos com Edith Marques, Francisco Céspedes, Benny Barra, vários artistas com quem trabalhei aí, Motel, e depois regressei ao Brasil para assumir a presidência de Warner Music en Brasil. Brevemente es eso, ¿no? Oye, Sergio, ¿cuál fue el primer artista con el que tuviste un cara a cara? Es decir, ¿a cuál es el primer artista al que, después de pegar pósters en las tiendas, de trabajar de promotor de radio, por fin llega el momento de que Sergio esté frente a un artista? Yo, cuando estaba como manager de promoción en la EMI, yo tuve una convivencia con algunos artistas muy próximos. Desafortunadamente, los dos más próximos no están más vivos. Un hombre que es muy importante para la música en Brasil, llamado Gonzaguinha, y una mujer llamada Clara Nunes, que incluso ahora va a ser 40 años de su muerte, ¿no? Entonces, fueron los artistas que yo estuve más próximo. Pero yo creo que en la función que ya me llevaba más para llenar, más para la parte artística, yo tuve un capítulo muy curioso, porque yo trabajaba en EMI, y en esta época EMI no era una compañía que tenía mucha plata para poner proyectos en la calle y tal. E um dia estávamos numa situação difícil, e um dia me chamou um grande amigo de Salvador de Bahia, Cristóvão Rodrigues, e me disse: mira, resultado deste tempo que eu passei em Universal, em Polygram, trabalhando em províncias, conheci este homem, depois me fui a EMI, regressei a EMI, e este homem me chamou e disse:
sabes, yo quiero ayudarte, sé que estás ahí en una pelea muy grande tratando de hacer artistas nuevos en EMI, y yo tengo aquí un artista que, un señor que era dueño de una gran rede de supermercados, había grabado un disco y no sabía lo que hacer con el disco, y me dijo este hombre, este amigo, él quiere que tú saques el disco y garante que te va a comprar 30.000 unidades, que en la época era muy pequeño, ¿no? Hoy es bastante, pero el mercado de Brasil en la época era el cuarto mercado del mundo, ¿no? Este artista chama-se Banda Reflexos e ele era um grupo eminentemente de música negra, de música preta, como se diz em Brasil hoje, e eu disse, bueno, eu aceito, e tive que ir-me a meu jefe, que não era minha função na época, de fichar este artista, e na época havia um diretor de uma companhia que se enojou bastante porque eu estava aí tomando uma posição que não era a minha, e eu disse, bueno, ustedes deciden se não querem. Não, e meu jefe na época me dijo, adelante. E eu fichei este artista, e este artista fundou praticamente um gênero musical que é a Axé Music em Brasil, e de la nada vendeu 1,5 milhão de vinílios, não, perdão, de CDs, que era uma marca impressionante para um artista novo, não? Então, esta banda Reflexos, foi, na verdade, o primeiro artista com quem eu me topei com a função de marketing e A&R. Em México, eu creio que é o primeiro artista que eu me encontrei face to face, e aí algumas coisas muito curiosas, muito chistosas que eu passei com eles, foi a queridíssima Edith Marques com seu marido, Beto. Foi o primeiro com quem eu tive a primeira junta, e logo depois tive com o Maná, que foi um teste, porque eu queria sair trabalhando Mariposa Traicionera, e havia uma certa discordância, e eu me acordo perfeitamente que Fer dijo, com a voz muito peculiar que Fer teve, né? Ok, vamos deixar que o brasileiro decida, e eu decidi por Mariposa Traicionera, que foi um tremendo êxito, né? É um tremendo êxito hasta hoy, ¿no? Oye, Sergio, tú haces una buena historia acá en México. Yo me acuerdo, además, uno de los detalles que platicamos ahora que nos vimos en Brasil es que es muy extraño ver a Luis Miguel con directores de su compañía. De hecho, yo no recuerdo haberlo visto con Íñigo en su momento, no recuerdo, igual sí, pero no recuerdo, ni con Julio Sanz. De pronto era muy común ver a Luis Miguel recibir un disco de platino, un disco de oro, y que estuviera con Sergio Afonso. ¿Cómo se da esto? O sea, ¿cómo es que Luis Miguel de pronto a ti te dice que sí? Luis Miguel foi muito generoso comigo em Brasil, perdão, em México. Eu conheci Luis Miguel em Brasil quando ele tinha 13 anos, um encontro breve, trabalhando com seu papá todavia, e logo quando fui a México, comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz com Luis Miguel em México foi uma roda de prensa em El Munal. Eu creio que era o álbum, se não estou equivocado, o álbum 33, algo assim, eu não me acordo muito. Hicimos uma roda de prensa espetacular, de verdade, eu creio que nunca mais pude repetir algo igual, que era quase um concerto, uma coisa incrível, né? E sempre tive muita sorte com ele. Depois hicimos, quando ele sacou o disco Feliz Navidad, hicimos a roda de Navidad enorme dentro de Warner, e a gente ia visitar e tal. Eu não sei, nesta roda de prensa em Munal, de verdade passou algo assim, porque Luis Miguel, quando todos já estavam saindo da companhia, já estavam saindo de Munal, me abre a porta Alejandro, seu manager, e me disse, a 6, não? E disse, Mickey quer falar contigo. Eu não tinha essa intimidade de chamar Luis Miguel de Mickey, não. Eu disse, quem? Mickey. Eu disse, não, espérame que vou chamar meu chefe, a gente que está aqui. E
y digo, no, quiero hablar contigo. Entonces, conmigo, yo creo que hay cosas que la vida no consegue explicar, ¿no? Desde que lo conocí en Brasil, después en México, aquí en Brasil se dice que los santos de cada persona se dieron bien. Y yo creo que fue el caso con Luis Miguel, pero también siempre lo respeté mucho como artista, ¿sabes? Assim, creo que es un... Yo ahora, cuando tuvo la serie en Netflix, yo la vi toda porque de alguna forma compré muchas cosas que pasaron con él y yo creo que es un artista espectacular, que son poquísimos que hay en el mundo con la historia y con la vida de este hombre, ¿no? Oye, Sergio, ¿un artista nace o un artista se hace? Porque da la impresión de que Luis Miguel nació artista, pero hay No, no, otros que se van construyendo. ¿Cómo está eh, eso? ¿Qué piensas de eso? hay de los dos, en mi opinión, pero el artista que es lo que viene para siempre es lo que nace artista. Entonces, hay unos que tú dices, es un artista, no hay como no mirarlo y no ver. ¿Okay? Por ejemplo, Luis Miguel es un caso, ¿no? O mismo un Alejandro Sanz, por ejemplo. Cuando miras, estás hablando con Alejandro Sanz, desde lo que dice, desde de cómo bromea, todo, es un artista espectacular, espectacular, uno de los más increíbles con quien trabajé en mi vida. Ahora, obviamente, que mesmo quando tu naces artista, yo creo que es necesario que tú tengas ayuda para poder potencializar lo que Dios te dio, porque es un don, ¿no? Hay artistas, yo tengo no, porque no estoy más en Warner, pero yo me acuerdo que cuando yo fiché a Julia B, que es una artista nueva de Brasil, hombre, es imposible tú no quedarte impresionado. Cuando yo la fiché tenía 19 años escribiendo todas sus canciones y con una voz y toca todos los instrumentos y es la directora de sus videos. Es una cosa un poco incluso loca, ¿no? Porque es mucha, mucha cosa. Entonces, yo creo que hay necesidad, existe la necesidad del artista que nace con talento, más o menos como los jugadores de fútbol, ¿no? Hay unos que nacen con una capacidad increíble, pero si no hay gente que está a su vuelta tratando de ayudarlo, incluso a dominar sus impulsos, hay una gran posibilidad que todo se vaya, se transforme en humo, porque puede pasar las cosas más locas del mundo. Pero el artista, los grandes artistas que yo trabajé en mi vida de una forma o de otra, o que yo fiché, o que trabajé como marketing y tal, nacen con eso. Artista, yo tengo el hábito de decir que los artistas no son de este planeta. Tienen una cabeza, ¿sabes? Que es difícil de identificar cómo va su cabeza siempre, ¿entiendes? Oye, ¿se puede ser amigo de un artista? Es algo que pregunto comúnmente acá. Yo creo que si tú tratas de ser honesto con este artista, y eso es difícil, porque muchas veces tú tienes que llegar a un artista y decirle, hombre, no estoy consiguiendo, no estoy logrando sacar tu trabajo adelante. Y puede ser un problema mío, puede ser un problema de lo que pusimos en la calle, con lo que sacamos, y eso no es fácil de decir, porque obviamente cuando tú tienes un éxito, estás ahí celebrando que estás en los charts, que la radio está sonando, que los programas de televisión te quieren, eso es el mejor de todo. Pero cuando tú tienes que ir hasta allá y decir, mira, no, estamos teniendo dificultad y tal, es más difícil. Pero si tú, creo que si hablamos con honestidad, si hablamos con la verdad, es posible construir una relación honesta y de amistad con el artista. Yo creo que sí. ¿El artista más grande de Brasil es Roberto Carlos? ¿O quién para ti es el más grande de Brasil? Roberto Carlos está para Brasil de uma certa forma como Luis Miguel está para México. Roberto es un artista que tiene una historia increíble, ¿no? Éxitos espectaculares, números así que tú no lo puedes creer, porque hoy la música está casi que se transformando en una economía de escala, ¿no? Es todo
a faturação por download, perdão, por streaming é muito pequena, mas se tu tienes sorte, vais chegar a streams de milhões e bilhões de players, não? E no passado era pouco mais difícil, porque não era possível comprar um track. Depois vino o sencillo, pero normalmente, se querias muito um artista, tinhas que comprar um álbum cerrado e tal. Mas Roberto Carlos, mesmo assim, logrou construir uma carreira incrível e, además de todo, sempre, o que mais me impressiona com Roberto é que, por arriba de todo, é uma pessoa que não perde a humanidade. Tiene sus rollos, tiene sus cosas, pero no es una persona que pase arrogancia, no es una persona que trabaja de una forma bruta, es una persona muy prendida a sus ideales, muy honesta con lo que piensa. Es el mayor artista de Brasil, de mi generación, seguramente, de números, de éxitos e de como suas canções estão impregnadas na cabeça do povo em Brasil. É muito importante. Uma parte da América Latina também. Eu, por exemplo, tenho um capítulo com Roberto Carlos em México, porque eu propus à companhia, e quase que me despediram por isso, de fazer um disco com puras canções de Roberto Carlos. Y al final, después de mucha pelea, mi jefe, que tú lo conoces, dijo, haga lo que tú quieras, ya harto de duelar conmigo, haga lo que tú quieras. Y nosotros hicimos ese disco con Jair. Y ese disco vendió, na época, algo com 300.000 unidades de CDs, que era muito impressionante para Jair, incluso, não? Pelo repertório do Roberto Carlos, ademais de todo, há canções que o Roberto tem em Brasil. Agora já está cambiando um pouco isso, pero, por exemplo, há uma canção que diz: quero que todo vá para o inferno. Roberto nem la canta, e não lhe gusta a canção, porque Roberto é um nome muito religioso e tal, é o que se diz. Não? Eu, pessoalmente, não conheço a Roberto, não? Pero não tive o permisso de gravar esta canção com Jair, ¿entiendes? Então é um disco que Jair hizo para o Warner com uma parte dos êxitos de Roberto, não todos os êxitos. Pero Roberto é um artista, assim, é uma leyenda em Brasil. Seguramente a maior leyenda da música em Brasil de muitos anos. Oye, ¿cómo descubres a Anita? Hombre, quando eu estava em México, depois de quando cruzei aí os 4 anos e meio, aunque eu amava estar em México, de verdade, foi um momento muito especial da minha vida. Eu nunca havia saído do Brasil para trabalhar em lugar nenhum, não? Foi minha primeira e única experiência, de verdade. Eu, quando chegava sábado, domingo, minha mulher não saiu diretamente a México comigo, tardou uns 8 meses, e quando chegava sábado, domingo, eu o que fazia era chupar-me de tequila e escutar música, e música, e música, e música, e música. Então, eu entrava muito nas redes sociais. Na época, tinha um canal importante que era o YouTube, não? E comecei a mirar o que estava passando em Brasil. Regressei a Brasil em uma única tarde, eu me acordo, mirando YouTube, eu encontrei Anita, encontrei Ludmilla e uma banda que foi bastante importante a seu tempo acá, chamado, agora se me foi o nome, canta solamente sambô, e cantam solamente clássicos del rock em ritmo de samba, é uma loucura isso, era muito forte na época. Então, eu la vi cantando a canção, um vídeo que ele havia produzido chamado Menina Má. Ela está dentro de uma metalúrgica, aí coqueteando um chavo papíssimo e tal. E eu
tratei de irme por ella, pero na época o Warner tenía un plan tanto descabellado, llegaron a pensar de no tener artistas brasileños en Brasil y tal, pero afortunadamente logramos parar eso. Y cuando Warner fue vendida, el dueño nuevo pidió que hiciéramos un 5-year plan para la compañía en Brasil. Y cuando este 5-year plan fue aprobado, lo que me fue dicho es, ficha lo que tú quieras ahora. Y yo tuve mucha suerte, porque yo pedí un tipo que trabajaba conmigo, Wagner, que fuera por ella. No, mira, no es verdad. Yo le dije, llamé a Wagner en la compañía y dije, hombre, podemos fichar artistas. Y Wagner me dijo, la chica que tú tanto te gustó a 8 meses atrás, que yo sepa, sigue libre. Y yo dije, va por ella ya. Y el mismo con Ludmilla, ¿no? Y Wagner estuvo con ella y me dijo, iba a firmar en una otra disquera en una semana más. Oh. Y logramos traerla para la compañía y la historia está ahí, que es una artista impresionante del tamaño que tiene y de la importancia que tiene hoy, ¿no? Entonces, fue haciendo mis análisis y mis estudos na época, especialmente com o YouTube, que era o canal, era a coisa mais importante de digital na época, não? Os outros estavam por começar, Spotify ou Deezer, o que seja, não? Apple já existia como download, não como streaming, não? Entonces, fue así que encontré a Anita. Y Anita ya llegó en la compañía, yo me acuerdo perfectamente que en los días que firmamos el contrato, ella me dijo, yo voy a tener gran éxito afuera de Brasil. Y eso en Brasil en la época era algo visionario, casi que imposible, ¿no? Y yo le dije, mira, tenía 18 años, algo así, tú tienes edad de hacer lo que tú tienes en la cabeza. Y ella dijo, voy a hacer. Es una artista quizás de las más enfocadas que conocí en toda mi vida. Hasta hoy es así. Y el resto tú conoces la historia, ¿no? Estuve en México hablando contigo, tú fuiste el primer hombre a sonar a Anita en México. Yo me fui a tu sala y tú me dijo, a tu oficina y tú me dijo, voy a escuchar, y después me dijo, voy a poner en la radio y que ni tú ni yo estábamos equivocados, ¿no? Sí, claro. Además, luego la trajimos a un festival, ¿te acuerdas? Sí, claro. Claro. Sergio, hay que traerla. Y la Claro. trajimos a un concierto extra. Sí, claro. Me acuerdo totalmente. Oye, Sergio, acá. Además, yo te digo, dame un segundo. A ver, venga. Anda, tienes ahí. A ver. Está. Yo tengo lo de Exa por acá en algún lugar. El extraterrestre debe ser. Estaba pegado arriba para no secaría. Pero fue especialísimo contigo ahí en México, siempre, ¿no? La verdad. Y Anita es una artista y todavía la historia va muy lejos. Oye, de pronto se digitalizó la industria de la música, es decir, hoy en algún tiempo la radio fue un protagonista muy importante, en algún tiempo los canales de televisión fueron muy importantes, MTV, acá Telehit, Ritmozón, en su momento, Bandamax, las radios, ¿no? Que cubrimos todo el país, éramos fundamentales para el desarrollo de los artistas, hicimos muchas estrellas y de pronto, ¡pum!, todo se digitalizó, llegaron las plataformas, 1, 2, 3, 4, YouTube, llegó, de pronto surgió el término influencer, esta gente que salía de las plataformas empezaron a cantar y a llenar estadios, y de pronto los youtubers que primero vinieron, a mí me tocó ir a un concierto de un chico que se llama Muerdo, español, y decir, no, este lugar sin radio no se va a llenar ni a la mitad, y
terminé pegado a la pared de atrás, en un lugar totalmente lleno con un chico que no ni sonaba, pero que tenía una fuerza brutal en lo digital. ¿Cómo está Brasil al respecto de todo esto que acá en México y en Latinoamérica explotó? Yo creo que ese es un movimiento mundial, ¿no? En toda parte pasó el mismo. Pero hay que corregir una cosa. Yo creo que la importancia de la radio sigue siendo muy grande, pero en otro punto. Porque yo, como fui promotor de radio muchos años, yo me acuerdo que yo salía de mi casa, por ejemplo, con, pone tú, un disco cualquiera que fuera abajo de mi brazo, y había un circuito de radios que yo hacía en Rio de Janeiro, y yo empezaba a las 6 de la mañana, y después yo, cuando llegaba a mi casa a las 7 de la noche, yo había pasado por todas las emisoras que yo tenía más importantes en Rio de Janeiro, y yo de verdad tenía un éxito total de un artista nuevo en Brasil, especialmente los artistas mayores, tal. Mayores no, más conocidos, ¿no? Hoy el radio no tiene este poder todavía más, pero tiene un otro poder, porque las plataformas son muy importantes para todo el rollo de streamings y los números de los streamings son números que son muy utilizados para marketear un artista, para, como tenía en el pasado, cuando decíamos, está en primer lugar en XFM, la gente decía, wow, entonces, hoy cuando te dices, está en top 10 de uno de los players que está en el mercado, sea cualquier, la gente, principalmente lo más importante, ¿no? La gente lo toma muy bien. Ahora, la radio, como en Brasil, creo que en México debe pasar lo mismo, porque hay muchas semejanzas entre Brasil y México. Si yo quiero realizar uma gira exitosa em Brasil, aí é onde entra na rádio. Porque há uma diferença. Todo mundo diz, bueno, toda a gente hoje sabe como funciona um celular, sabe bajar uma canção. Sim, é verdade. Nem toda a gente. Porque há gente, incluso em Rio, em São Paulo, todavia, e creio que em México, DF, Guadalajara, onde seja, que tem suas dificuldades não os chavos, mas a gente que tem mais de 40, que tem sua dificuldade. E aí, a rádio tem uma importância fundamental de promover este artista e dizer que ele está no concerto tal, que ele tem na gira e tal. Então, hoje, a rádio é complementar a todo este rollo. Antigamente, a rádio solita era por si a ferramenta mais importante. Hoje, sigue sendo importante, mas dentro de um conjunto de ações, não? Então, em Brasil é isso. Ou seja, quando tu tens, por exemplo, a música sertaneja, e é como te posso dizer, algo como os grupeiros de México, para que entendas, ou mais country music nos Estados Unidos, algo assim, são os que mais trabalham com as rádios para o Brasil, porque a rádio entra em toda parte. Há rádios AM, FM e tal, e há lugares que, por exemplo, a telefonia não chega, as antenas não estão aí, então há dificuldade de sintonizar. Então, esta gente que trabalha com a música mais popular, a rádio é fundamental. Todo artista, eu estou trabalhando, estou discutindo com um sello de música sertaneja de dos principais polos de música sertaneja do Brasil, que é Goiânia, e toda a conversação com o dono do sello, sempre ele me disse, a rádio para mim é fundamental, a rádio é fundamental. Que tem os rodeios, tem os concertos espetaculares, que são todos afuera das grandes cidades de Brasil, ¿entiendes? Oye, pero hoy los artistas parecieran más efímeros, es decir, sacan canciones cada mes, sin darle tiempo. Bueno, en nuestros tiempos, una rola tendría que durar, una canción tendría que durar 3 meses, un éxito 6, un año. Ahora cada mes se sacan canciones, cada viernes se estrenan miles de canciones. Já está cambiando, Jesse, porque, por exemplo, hoje mesmo eu hice o plano
do lançamento de mi sello para hasta julho. E eu quando estava em Warner, essa era uma peleia que eu tinha muito com meus artistas, que eu creio que sacar canções com menos de 60 dias, na minha opinião, é poner dinheiro na basura. É, é, claro que se tu pones uma canção na calle e o resultado depois de 30 dias inexiste, ou seja, é zero, não há como seguir dando-lhe lata hasta que morrer. Mas se há um resultado que empieza a aparecer, há que ter paciência, porque esse é o tempo do grande público tomar contato com a canção. E eu creio que sucesso, êxito se hace com a repetição da canção na rádio, nos serviços de streams, etc. Esta loucura de sacar uma canção a cada 30 dias, aí artistas que me propuseram na época, há 2 anos atrás, sacaram uma canção a cada 15 ou 20 dias. Eu disse, estás louco, não há dinheiro para isso, e tu não estás dando a oportunidade que o público tem que ter para tomar conhecimento de verdade de música, da música que sacas. Quando estás pensando, quero sacar outra, quero sacar outra. Isso se ha dado por conta que tienes que alimentar o algoritmo, e o algoritmo quer números todos os dias, números crescentes todos os dias. Então, não há a paciência de dizer, esperamos um pouco para ver aonde vamos com esse artista, não? Mas isso já começa a cambiar. Por exemplo, hoje tenho um artista que vou sacar em maio, que tem 22 anos, e me dijo, não, eu estou de acordo, eu quero poder trabalhar minhas canções. Então, estamos aí entre 50 e 60 dias. Então, os 3 artistas que vou sacar, um de trap, um de canções brasileiras que mesclam um pouco de MPB, como chamamos acá, com trap, e um outro que é mais trap, também de São Paulo. Os 3 estiveram de acordo de fazermos um planeamento de sacar algo novo a cada 50, 60 dias. Obviamente, se uma canção explota, pode ser que não saque 60 dias depois, saquemos a 90 dias depois, mas sacar uma canção a cada mês, a mim me parece uma loucura total. Sí, aparte, alguien por aquí el podcast me decía, se dejan de crear clásicos porque Claro. no hay tiempo suficiente para que en un mes o 40 días se cree un clásico, ¿no? Ahora, Claro. hay algo importante, Sergio, que te quiero preguntar. La radio versa mucho su poder en la repetición, es decir, hay que repetir un determinado número de veces al día la canción, un determinado número de días, para que la gente se la sepa, la empiece a escuchar, a cantar y demás. ¿Esto tú lo ves compatible con los playlists? Es decir, ¿los playlists también ofrecen una repetición como la radio? Bueno, la radio, los playlists dependen de una acción más directa de quien está del otro lado, ¿no? O sea, si tú eres un subscriber de uno de los servicios, tú tienes que abrir el playlist y darle play y poner la playlist para se repetir. La radio no, la radio prende la radio y ya está, ¿no? Pero yo particularmente, yo soy, no sé si me entiendes, partidario. Eu estou de acordo que uma canção, para ser um êxito, tem que se repetir muitas vezes. Porque, muitas vezes, quantas vezes tu, como um homem que conhece tanto de rádio, de música e tal, é a primeira vez que escutas uma canção, não te parece. E depois que escutas 2, 3 vezes, esta canção te sai como se fosse um grande êxito, uma canção espetacular. E isso todavia é necessário. Se queres... Bueno, volvendo a Anitta, que é a grande diferença que a Anitta logrou logo no princípio? Hacer de suas canções um tremendo êxito. Não solamente... A Anitta é algo que deve ser, como dissemos acá, estudada por la NASA, sabes? Porque, aunque ela vinha de uma geração digital, ela sempre tuvo em sua cabeça a questão da rádio, sempre. Então, a rádio repetia suas canções e isso foi criando uma imagem de quem é esse artista.
Entonces, yo creo que es muy importante repetir y yo creo que la radio tiene más facilidad de esto porque es una cosa que tú prendes la radio y es independiente de tu manejo en la radio, no de quién está del otro lado, el público. El público lo máximo que puede hacer, si no le gusta la canción, es cambiar la radio. Y los playlists no, tú tienes que poner ahí para repetir, y las playlists son un tanto difíciles que las 50 primeras músicas de la playlist, todas ellas increíbles, no son. Entonces, después de las 10, 15 o 20, ya quieres escuchar otra cosa, ¿entiendes? Y la radio tiene otra cosa que la playlist, bueno, hasta tiene, pero para que la radio tiene comerciales, tal, pero tiene un hombre como tú, por ejemplo, hablando del otro lado y haces un chiste y contas una broma y tú interages con la persona que está escuchando del otro lado. Y de una cierta forma, en lo digital todavía eso no es la misma cosa, ¿entiendes? Entonces, pero yo creo que la repetición es fundamental. Oye, Sergio, y también está comprobado que muchas veces estos artistas que se mueren por crear éxitos en TikTok o por crear éxitos en YouTube o streams o likes o shares, estos KPIs que luego sueñan y los vuelven locos, muchas veces no significan venta de boletos, es decir, que no te garantiza el tener millones y millones y millones de seguidores el que vendas un boleto, ¿no? Exactamente. Y por eso que cuando yo hablaba de la radio tiene una importancia muy grande para los conciertos y tal, porque la radio ayuda mucho más a formatar la imagen del artista, el concepto del artista y tal. Por ejemplo, yo creo, para mí, yo soy totalmente adepto de YouTube, porque yo creo que es la cosa más democrática que hay en el mundo, ya fue más incluso, pero es un servicio. Yo estaba aquí antes de entrar contigo mirando el YouTube, ¿no? Porque si tú eres un artista, puedes subir un video, es una gran televisión, digamos así. Pero yo creo que si la persona quiere realmente transformar su canción y está poniendo inversiones, no solo de dinero, pero de su tiempo, de su energía y tal, tiene que buscar cosas que le den más profundidad de su carrera. No es suficiente un video solamente de tantos segundos con alguien bailando, sea como for, pero es necesario dar una profundidad. Y ahí es donde aparece los que son artistas por naturaleza y los que son los artistas que fueron formados a fórceps, ¿no? Como hablamos, ¿no? Oye, para ti, ¿quién es el máximo ídolo? Porque también con toda esta música tan fugaz que hay hoy en día, o sea, con toda esta inmediatez de canciones que aparecen, desaparecen, ya luego encontrar ídolos es como complicado. ¿Cuál sería en tu manera de ver la música o la industria de la música en Latinoamérica, cuál sería el máximo ídolo que tiene la música en Latinoamérica? Hoy, wow, esta es una pregunta bastante difícil, ¿no? Porque yo creo que en Brasil hay varios artistas importantes, en América Latina también, y eso es la ventaja que se dio con la época de digital, es que también transformó la música de una forma más democrática. Entonces hay bastante artistas importantes, ¿no? Eh, en Brasil hay varios, ¿no? Como Isa, o como Ludmilla, Anitta, Julia B, artistas. Estoy hablando de los artistas que yo fiché recientemente en Warner. Hay artistas que ustedes quizá no lo conozcan, como Ferrugem, que es un artista tremendo en Brasil. Pero no hay como negar el talento de un Balvin o de un, como no se podía negar el talento de un Alejandro Sanz o de un Maná y tal. Entonces, y los
os artistas americanos, como um Bruno Mars, que é algo impressionante, ou um Coldplay, que vino ao Brasil agora, isso, se não estou equivocado, 14 concertos, todos lleníssimos em todo o Brasil. Então, há muito talento. Isso é uma coisa que me chamou a atenção desde que saí de Warner, é que quando tu estás em uma disquera depois de tantos anos, e eu já tinha um plano formatado para deixar a companhia, isso há um ano e meio atrás e tal, eu comecei a aislar-me de algumas coisas que eu fazia no dia a dia, porque havia que abrir espaço para quem vinha depois de mim, não? Pero uma coisa que me chamou a atenção é a quantidade absurda de artistas novos em Brasil, de grande qualidade. É uma quantidade assim, por exemplo, esta chica que te falei, chamada Nana Rubin, que é uma artista que eu fichei em Liceu, tem 21 anos de idade e compõe todo, toca vários instrumentos, é mais ou menos como a Anitta ou Julia B, faz seus vídeos, tem uma inteligência de altíssimo nível, né? Então, há muita coisa importante acontecendo na música em todo o mundo, ¿no? Todo o mundo. Oye, Sergio, ¿y tú con tu experiencia, con ese toque que tienes de haber sentido y manejado compañías, bueno, importantísimas como Warner, en dos mercados absolutamente líderes en esta zona del mundo? O sea, es inevitable que México es un mercado muy importante, Sí, pero que Brasil es un mercadazazo a nivel mundial. O sea, yo no sé cuál arriba de cuál, pero Brasil es un mercado importantísimo. Brasil, antes de eu sair de Warner, havia saído da posição número 8 e estava subindo, estava em 7. Já houve época que era o quarto maior mercado do mundo, não? De México, eu não sei o que tem agora, mas México também ia muito forte. E, obviamente, nós outros latinos, porque eu creio que, para mim, México é também um país latino, sentimos muito nos últimos anos, não? Em Brasil, especialmente, porque, además da pandemia, tivemos aí desastre político, em minha opinião, e todavia o desastre sigue, de outra forma, mas sigue. Então, era para estarmos muito mais adelantados, mas são dois mercados impressionantes. E, además de tudo, é que, hombre, eu nunca me ouvido do dia que me fui a México a um concerto, que se tu me perguntas onde era, eu não sei. Marcos C. estava com nós, de Banda Machos, que não sei se todavia siguen. Sí, 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 la Macho, sí. E era um sítio assim, não sei, hora e meia de México e tal, e quando cheguei allá estava lleníssimo, e a formação de Banda Machos é algo que para nós em Brasil é impensável, é impossível, sabes? Os metales, a gente, era uma coisa completamente diferente. Então, esses que Brasil e México têm, que é muito especial. Eu sei que nos Estados Unidos há vários gêneros musicais e alguns são espetaculares, mas eu não creio que há a quantidade de gêneros musicais que nós temos em México e Brasil. Oye, Sergio, a lo que iba es que teniendo estos dos, tuviste la temperatura de México, firmaste artistas que son importantísimos en el mercado, diste seguimiento a carreras en Brasil, ni decirlo. ¿Qué consejo le darías a los que hoy en día quieren ser artistas, pero que no se salen de una pantalla de celular, que tocan la música con las teclas de la computadora y quieren ser grandes estrellas? ¿Qué le dirías a esos nuevos artistas? Yo tengo dicho, yo tuve una feria en São Paulo há 15 dias atrás e eu hablé de eso, já hablé em uma outra entrevista. Eu creio que a gente está se olvidando de uma coisa. Parece poesia, pero não é, ¿vale? Eu creio que o artista, o produtor e a disquera também, pero especialmente o artista com seu produtor, não se pode olvidar de poner seu coração adentro do estúdio. Não podem pensar que todo é algoritmo. Não podem pensar que todo é inteligência artificial.
Yo creo que la música es la música y que tiene una representación increíble para el ser humano, como dice, yo creo, no me acuerdo quién fue que dijo esto, que la música es la ventana del alma, es porque era una cosa de corazón, mismo cuando eran las canciones más sencillas del mundo. Entonces, a mí, puedo estar equivocado, puede ser que suene ultrapasado, pero no me pida para hacer una canción usando inteligencia artificial o para fichar a un artista solamente porque aparece en los algoritmos A o B o porque aparece algún tipo de análisis. Eu te conto una cosa. En 2021, yo fiché un artista en Brasil por un sencillo y, y, y así que la vi, no me preguntes cómo, yo no sé por qué, no estudié para eso, no sé, no sé qué puede pasar ahí. Pero yo miré a este artista con este amigo que trabajaba conmigo, Wagner, el mismo de Anita, y yo dije, Wagner, tenemos que fichar a esta chica. Y desafortunadamente en la época, aunque era una artista desconocida y no aparecía en las análisis, en los análisis de números, no sé qué, por el Brasil afuera, yo no tenía duda que esta artista iba a se convertir en la mayor artista de Brasil. Y hoy es la mayor artista de Brasil. Llama-se Ana Castela, una chica de 18 años, que es una explosión de alegría, de sensualidad, al mismo tiempo de una canción popular. Es la artista, si tú entras hoy en un chart digital por el que sea, del top 50, ella debe tener hoy unas 22, 23 canciones ahí, participações especiais de um e de outro. Isso não se constrói, isso, o algoritmo que estava fazendo suas análises à sua época, nunca havia visto esse artista. Não la fichei exatamente por conta disso. Não me permitiram fichar um artista que me pediu um dinheiro diferente do que me pedia um artista novo para fichar comigo, porque ella no aparecía en análisis ninguna, pero hombre, era imposible. Cuando yo tuve la seguridad que este artista iba a ser grande, fue de un video muy corto que me mandó de una firma de autógrafos de una ciudad muy pequeña del interior de Brasil, que había en la cola más o menos 300 niños y niñas de 10, 12 años. Yo dije, eso es imposible, eso es imparable. Y esta chica, a menos que haga una grande tontería en su vida, es una artista que vino para quedarse, para ser una de las mejores de Brasil, como está haciendo ahora. Entonces, yo creo que eso es como tú, yo estoy seguro, tú como hombre de radio y tal, o que te convence al final de una canción, si vas a poner en la radio, si no vas a poner, si tú, es cuando tú tienes la emoción que te ve en la piel, tú dices, esta canción es increíble, ¿entiendes? Y por eso que ahí la repetición muchas veces es importante, porque la gente a veces es un poco, ¿cómo se dice? Que no escucha bien, sorda, ¿no? Sorda, sí. Sorda, ¿no? Y si estás solamente dependiendo de algoritmo, estás mal. O sea, hay que poner el corazón, la emoción y sentir en la piel lo que estés haciendo musicalmente. Yo, esta chica que yo te hablé, que fiché en mi sello, algunas personas me dicen, pero este tipo de canción, tú la ves pasando en Brasil. Yo dije, ¿qué quieres decir con tipo de canción? La canción es bella, la canción es bonita, la chica canta mucho, el video está increíble. Si va a pasar, yo no sé, pero yo creo que sí. Y fue esto norte que yo tuve con las artistas que fiché, como Isa, como Ludmilla, como Anita, y Julia B y otros, o como Jimena Sariñana en México. Yo cuando escuché la primera vez Jimena Sariñana, yo decía, esta chica, y además cuando tienes la oportunidad de hablar con Jimena Sariñana por un par de horas, tú te enamoras, porque es una chica inteligente, con una sensibilidad increíble, ¿entiendes? Y así por adelante, ¿no? Oye, Sergio, hay algo importantísimo que quiero tocar contigo, y es este asunto de los ejecutivos de las compañías. Antes
iban y veían los pueblos, los conciertos, iban y se metían a bares, iban y buscaban abajo de la tierra a los artistas y los sacaban así de raíz, ¿no? Y ahora parece que todo el scouting que se hace en el AIR está en un screen, en una pantalla, y que solo cuentan plays en YouTube, y que todo lo que descubren lo descubren de un TikTok, que ya no se sale como antes. Eso, ¿cómo lo sientes? ¿No le da frialdad a lo que se firma? Pasa mucho, ¿no? Así, la industria caminó por este camino y es un peligro, en mi opinión. Por ejemplo, yo, en el último año que estuve en Warner, yo de verdad dejé de ir a muchos conciertos porque yo entendía que era un movimiento necesario para dar espacio a la persona que yo indiqué para quedarse en mi posición. Pero hay cosas que yo nunca dejé de hacer. Y tuve algunas peleas con directores de A&R con quien trabajé, y algunos bien importantes, que yo decía, mira una cosa, si tú recibes un demo tape de un artista, tienes que escucharlo, hombre. No importa si tú recibes 50 demo tapes al día. Yo todo lo que recibo, yo trato de escuchar. Y muchas veces encontrar las palabras para decir, oiga, semana pasada me pasó eso. Yo hablé con un artista de São Paulo que disse, mira, te agradezco mucho que me tenhas dado un CD. Pasé unos días sin te contestar porque yo no tenía más a dónde escuchar un CD, mi set, mi CD player. Y escuché, tienes unas canciones que están buenas, pero estás yendo por el camino más difícil de la música. A mí no me cabe decirle que la música es mala o es buena. Yo dije, estás escogiendo el camino más difícil para tu música. Entonces, te va a tardar mucho tiempo, pero si estás convicto, no desistas de tu sueño. En un momento u otro vas a acontecer, vas a lograr tener algún resultado con tu canción. Hoy la gente realmente... Y además hay una cosa que pasa, yo creo que en México también, especialmente en Brasil, hoy no está muy fácil de estar en los lugares, en los sitios de conciertos, porque la violencia, desafortunadamente, nos tiene atrapados dentro de la casa. En Rio de Janeiro o São Paulo es impresionante. Si tú dices, voy a un concierto en un suburbio de Rio de Janeiro, pues tienes que ir con guardaespaldas, porque tú no sabes qué vas a encontrar por ahí, ¿no? Y aún así, puede ser que te pase algo. Pero para mí, yo creo que es muy válido que tú estés en YouTube mirando, estés analizando Spotify, Apple, Deezer, toda la gente, sabiendo lo que está pasando en la radio. Pero es muy importante que no percas la capacidad de escuchar y te emocionar con la canción. Porque yo lo que vi muchas veces era un Leonardo decir, yo no quiero escuchar esta mierda porque no, perdón la palabra, pero no me parece que va a funcionar. Bueno, tienes que escuchar para decir si va a funcionar o no. Y eso yo sigo haciendo hasta hoy. Los artistas que fiché en mi sello Alma Viva son artistas que llegaban para mí a través de demos tapes y de una indicación de un gran amigo mío, que es un publicista más importante de Brasil de todos los tiempos, y me pasó a esta chica, Nana Rubin. Entonces, hay que tener corazón, mantener el corazón prendido en las cosas que estás buscando y dar espacio para que las cosas se presenten a ti, ¿no? Ir a conciertos, hoy no hay más mucho, antigamente en Rio de Janeiro especialmente, la noche era muy importante para revelar artistas y tal. Hoy ya no hay tanto porque desafortunadamente en los países que nosotros vivimos la violencia mató un poco de eso, ¿no? Pero hay otros medios, ¿sabes? Cuando yo hoy estaba en YouTube, pues, por acaso, mirando un artista y vi un mensaje de un otro artista diciendo, yo hace mucho tiempo que estoy todos los días en mi cuarto componiendo canciones y orando para que Dios me dio la oportunidad
de que alguém la escute e me diga algo. Eu la escrevi e disse, eu quero escutar. Não sei se ele vai crer, porque esse mensagem dele estava aí há 7 meses, sabes? Eu quero escutar, não me custa muito, não? Posso escuchar enquanto estou trabalhando ou estou fazendo coisas, ¿entiendes? Lo importante finalmente es escuchar con atención todo lo que te llegue para tomar una decisión Claro. de qué y con qué ir adelante o no, dependiendo de los fines de tu empresa. Sergio, querido, muchas gracias por la plática. No sabes cómo agradezco tu tiempo y tu experiencia yo que te agradezco, en este podcast. Yo que te agradezco acordarte de mi nombre. Es siempre un placer verte, hablar contigo. Es un gran amigo. Te respeto mucho por el trabajo que tú hacías en México cuando yo estaba ahí y que yo sé que sigues haciendo. Y cuentas conmigo para lo que necesites. Estaré siempre a tu disposición. Sergio, querido, muchas gracias. Un beso muy grande. Laboratorio de Emociones presentó Contenido Extra. Contenido Extra.